Eh, Ojo con que nos tenemos que acordar que no es eficaz con el estafilococo saprofítico, que puede estar presente en mujeres sexualmente activas. Si hay duda diagnóstica, la clínica poco clara o reactiva no concluyente, tendríamos que prescribir en forma diferida el antibiótico, esperando el resultado del, del urocultivo. Pero efectivamente, la alternativa en una paciente con una ITU no complicada, joven, y que tiene, en el fondo, no ha tenido experimentas, no ha sido experimentada en el tema de los antibióticos, la primera opción es la opción C la fosfomicina. También podríamos tener el amoxiclavulámico, que pudiese ser en 500, 125 cada 8 o 875, 125 cada 12 por 5 días. Pudiésemos tener el ciprofloxacino también como alternativa de 250 o 500 miligramos cada 12 horas por 3 días, o norfloxacino 400 miligramos cada 12 por 3 días. Por lo tanto, la opción C es la correcta, ¿ya? Y ¿por qué no la A? Porque si hay recurrente, tiene que ser más de 3 infecciones urinarias en un año o más de 2 en 6 meses. Por lo tanto, la alternativa C era la correcta. Muchas gracias. No estaba preparado, así que la respuesta es correctísima. Bueno, ahí entramos también en el tema de los tratamientos para infecciones urinarias recurrentes. Primero, tenemos que definir que, como lo dijimos en la pregunta anterior, son más de 3 infecciones urinarias en un año o más de 2 en 6 meses. ¿Ya? Hay que diferenciar entre lo que puede ser la reinfección, que el 80% de los casos es la infección por un microorganismo diferente, ¿ya? Generalmente son cistitis aguda, que son más de 2 semanas de diferencia, ¿ya? O puede ser una recidiva, que en el fondo puede ser el mismo microorganismo, si tiene menos de 2 semanas, posterior a una cistitis aguda y tiene un fracaso de tratamiento en el fondo, que puede ser también secundaria a algunas alteraciones estructurales o funcionales, dentro de las cuales pudiese estar no solamente un prolapso o los cálculos, sino también pudiese tener algunas condicionantes posmenopáusicas que están favoreciendo. Otros factores que favorecen esto son las relaciones sexuales y el uso de espermicidas en las mujeres. Entonces, en ese contexto, tendríamos que realizar un urocultivo pre-tratamiento y post-tratamiento. Eso es relativo si persisten los síntomas. Y tenemos que ver si es una reinfección, si es el mismo germen o un germen diferente, o es el mismo germen por una recaída. Y en ese contexto tendríamos que derivarla a un estudio urológico para descartar alguna malformación, algún residuo postmiccional, algo que esté favoreciendo localmente esta recaída. Y también en ese contexto puede ser muy útil la fosfomicina, ya no es, vuelvo a repetir, yo no tengo un conflicto de interés, ¿ya? Sino que en realidad ha sido una herramienta enorme la fosfomicina para disminuir los días de hospitalización en nuestros pacientes, ¿ya? Y el esquema antibiótico que ya lo habíamos visto. Otro caso, mujer de 37 años con nuevo episodio de infección del tracto urinario, ya explica que tuvo 4 episodios anteriores en el último año, ya, por lo tanto, cumple con los criterios para los que siguió tratamiento antibiótico con resolución total de los cuadros. Entonces, opción A, se trata de reinfecciones y tiene un riesgo elevado de tener anomalías de la vía urinaria, por lo que es imprescindible el estudio de imagen urológico. El uso de espermicidas no tiene ninguna relación con la aparición de las recurrencias. Hay que derivar a urología para estudio y la profilaxia antibiótica continua o profilaxis postcoital si se valora la relación sexual como posible desencadenante. Eso en el tratamiento de elección. Es importante eh, que cuando las infecciones son menores de 2 semanas es un tema que nos puede
orientar hacia una eh, alteración urológica, ¿ya? Y si tiene menos de 2 semanas, esta recidiva tendríamos que derivar a urología, ¿ya? Entonces, tenemos que cambio del método anticonceptivo si usa espermicida, aumento de la ingesta de agua, miccionar después de tener relaciones, y si no existe una evidencia muy clara de esto, pero en general se recomienda igual. Yo les dije muchas veces, no hay una asociación directa, pero sí poquitos pueden hacer, y el uso del antibiótico postcoital es claramente una de las mejores eh, de las mejores medidas que podemos darle. Y esos postcoitales están determinados principalmente, son dosis bajas en muchos de los antibióticos, ¿ah? Incluso cefalosporina de primera, y lo que uno tiene que hacer es ver cuál es el germen, es sensible a alguno de esos antibióticos, y uno lo receta en una dosis más baja postcoital, y con eso es suficiente. Otras profilaxis no antibióticas serían los arándanos rojos, que hay cierta controversia en su eficacia, pero sí hay una revisión sistemática que permite dilucidar que sí pudiese servir en algunos casos. La manera en que actúa también es por un poco acidificando la orina. Los probióticos, faltan estudios más rigurosos, pero una de las cosas que se está usando mucho en esto de probióticos son principalmente supositorios o óvulos vaginales con lactobacilos. Por lo tanto, eso también hay que darle un par de vueltas. Habían algunos probióticos que eran precisamente para disminuir la infección urinaria, que venían con eso, lactobacilos, y pueden tener algún rol, ¿ya? Las vacunas, hay una eficacia no bien establecida. Habían unos, el Urovaxón, no sé si está presente en Argentina, era uno de los que me favorecía mucho la disminución de la recurrencia. Es el Urovaxón, eran liofilizados de distintas proteínas de las bacterias de distintas especies, y funcionaban como una suerte de vacuna, y sí disminuían la recurrencia. Eso yo puedo dar fe, y de hecho hay pacientes que hasta el día de su muerte la echaban de menos porque se discontinuó el uso en Chile. Estrógenos tópicos en pacientes menopáusicas es una recomendación variable, sobre todo en la aplicación vaginal de estradiol en crema o en óvulo una vez en la noche, y prolongado en el tiempo de 8 meses. Y una de las cosas importantes por la que pudiese ser efectivo también, al igual que los lubricantes que son en base acuosa, pudiese ser porque disminuyen el traumatismo en la región genital. ¿Ya? La profilaxis, si tienen más de de 3 episodios en un año o 2 en 6 meses, la nitrofurantoína en la media dosis que les había comentado en la noche. Si se relaciona con el pocoital, hay que valorar todos los otros elementos que les comentaba en cuanto a la lubricación y la atrofia vaginal para el uso de estrógenos, también los lubricantes. Y otra alternativa sería darle norfloxacino 200, que es la mitad de la dosis, cefalexina, también la mitad de la dosis, y también el ciprofloxacino pudiese ser hasta un cuarto de dosis, y de 125 también, que eso pudiese ser una alternativa también para el postcoital o de tratamiento continuo. Otra alternativa es cada 10 días dar fosfomicina cuando son recurrentes, ¿ya? Entonces, en el caso anterior, puede recomendarse alguna otra medida para disminuir el riesgo de recurrencia, ¿ya? Ingesta hídrica abundante y micción postcoital, zumo de arándanos al menos una vez al día, es permisiva como método anticonceptivo, y no hay evidencia científica clara del beneficio con ninguna de las anteriores. ¿Qué opinan? D. Muy bien.
Sí, en realidad no hay evidencia, pero les vuelvo a repetir, lamentablemente muchas veces es parte de nuestro arte médico en que pequeños poquitos hacen mucho y de repente el decirle no, no hay evidencia para nada, angustia mucho a los pacientes. Entonces yo creo que darle algunos tips, algunas cosas que pudiesen ayudar o tener poca evidencia, de repente nos pueden permitir que la persona tenga un mejor pasar y sobre todo el que podamos usar los antibióticos en forma racional. Ahora, en mujeres gestantes, la prevalencia de bacteriurias sintomáticas va desde el 2 al 7%. Si no se tratan, un tercio pueden desarrollar pielonefritis. ¿Cuál es el riesgo de una mujer en una mujer embarazada y en el feto? Principalmente un parto pretérmino, la ruptura prematura de membranas y bajo peso al nacer. Por lo tanto, este es una de las excepciones a la regla. La bacteriuria asintomática tiene que tratarse. Ese es algo capital. Nosotros no tenemos la bacteriuria asintomática en la embarazada, no tiene cuestionamiento. ¿Ya? Y en ese contexto tenemos que ver que se tiene que realizar en forma periódica el urocultivo y tratar y después de que termine el tratamiento, evaluar si hay erradicación. En ese contexto tenemos que en la fomicina, dosis única, también vuelve a ser un muy buen elemento, no tiene un paso de la barrera placentaria, por lo tanto es una buena alternativa tolerado y es inocuo para el feto la amoxicilina con el ácido clavulámico. En pero nos ha tocado mucho el aumento de embarazadas con infecciones o bacterias sintomáticas por cepas B. Y eso sí que empieza a ser un... ¿Ya? Y eso tendríamos que tratarlo con un antibiótico que sí pueda ser utilizado en casos de pielonefritis, ¿ya? Y que no tenga ninguna toxicidad para el feto. Por lo tanto, porque recordemos que la fosfomicina, al igual que la nitrofurantoína, primero necesitan una buena función renal y segundo, son antibióticos que pasan directamente casi a la orina. No son útiles en pielonefritis. Por lo tanto, su principal indicación es lo que estamos hablando. Ahora, en caso de hombres, lo vamos a ver más adelante, que también tiene una función o eh, un rol importante en la infección urinaria en los hombres. Si hay alguna alteración, o sea, o hay una recidiva eh, tras una pauta prolongada de antibióticos, tenemos que descartar alguna anomalía urológica, abscesos renales, litiasis, y, como les decía, hacerle ecografía para ver si tiene alguna condicionante que esté generando esto, y se debería mantener con antibióticos hasta el momento del parto. Ya pasamos a los hombres. Los hombres en este contexto, no sé cómo vamos en el tiempo, Vamos bien, Francisco. ya, porque no creo que me queden muchas diapositivas. Siempre se considera que la ITU en hombres es una ITU complicada. Y tenemos la complicación de que el hombre tiene la próstata y muchas veces en el clínico se olvida
de pedir un antígeno prostático para saber si esta próstata está inflamada o no está inflamada. Por lo tanto, cada hombre que tenga una infección urinaria o síntomas urinarios bajos, tenemos que tomarle antígeno prostático para descartar de que no tenga una prostatitis, porque es la principal causa de falla, porque estos pacientes son tratados y al ser tratados en forma corta, no generan el tratamiento adecuado para la próstata. La próstata necesita por lo menos entre 3 a 6 semanas de tratamiento. Por lo tanto, si uno le da una semana, lo único que está generando es resistencia. Y lo otro, que los pacientes jóvenes que tienen uretritis tienen que ser tratados como uretritis gonocócica o no gonocócica, dependiendo del el estudio. Y esos son otros antibióticos. O sea, no les sirve siempre el ciprofloxacino y muchas veces esta uretritis van a ser resistentes a la quinolona. Entonces, el diagnóstico se realiza a partir de determinaciones de más de 1000 unidades formadoras de colonia en el urocultivo. No necesitamos tener más de 100.000. Ojo, síntomas más urocultivo positivo es infección urinaria. ¿Ya? Entonces, en el caso de los hombres tenemos que usar urocultivo pretratamiento y eventualmente post-tratamiento si es que es una infección urinaria recurrente. Yo siempre he dicho, dejemos el ciprofloxacino para algunas cosas y la ceftriaxona para otras y tratemos de no usarla para todo, ¿ya? De manera que mantenga la la sensibilidad y que lo podemos usar porque no hay antibiótico mejor para la infección urinaria en el hombre que el ciprofloxacino. Tiene una buena llegada a próstata, tiene una buena llegada a las vesículas seminales, tiene buena llegada y tiene una, un perfil de seguridad bastante bueno, pero genera resistencia. Por lo tanto, ahí tenemos que tener el cuidado necesario de usarlo en casos bien seleccionados. La amoxiclavulámico también es una alternativa, aunque hay muchas personas que no le crean mucho. Yo sí le creo al amoxiclavulámico y es una alternativa que tenemos que pensar o valorar, y a veces es preferible partir con amoxiclavulámico y terminar con ciprofloxacino que dejarle siempre ciprofloxacino a todos. ¿Ya? Pensemos en un hombre, se llama Julián, de 53 años, que acude a la consulta por febrículas, disuria de 3 días de evolución y desde hace meses, goteo postmiccional y en ocasiones poliaquiuria y nicturia. Entonces, aquí es donde empezamos nuevamente y créanme que que todo lo que estoy poniendo acá es lo que nos toca día a día en la consulta. Si fuese todo tan fácil, no estaríamos haciendo esta clase. Ya. Entonces, alternativa A, se trata de una hiperplasia benigna de próstata, por lo que se iniciará tratamiento con alfa antagonista. Debe hacerse el diagnóstico diferencial de infección del tracto urinario con prostatitis aguda y uretritis. No sé, Daniel, pero yo todavía me considero un hombre joven, así que 53 años no es también está dentro de la uretritis la posibilidad. ¿Ya? Ante la sospecha de ITU, es aconsejable pauta corta de antibióticos. No, porque es No es complicado. necesario realizar urocultivo post-tratamiento. No, la B, acá han puesto muchos la B, yo coincido por mi parte porque se toma ya como Sí, B. complicada. La B Correcto. de bueno. Sí. Ya, si bien este paciente puede tener una hiperplasia prostática benigna, la hiperplasia prostática benigna no debe considerarse o no debe dejar de pensar usted que si tiene fiebre puede ser una prostatitis. ¿Ya? Claro, o sea, obviamente pueden tener una hito concomitante, pero no podemos descartar la prostatitis. Lo que puede pasar si nos equivocamos es que vamos a generar resistencia y vamos a perder el antibiótico. ¿Ya? Y ese es el gran problema de esto. ¿Ya? Por lo tanto, es importantísimo. ¿Ya? Eh, Nunca usar pautas cortas. El hombre tiene una hito complicada, por lo tanto le corresponden pautas largas. Y
no es necesario realizar urocultivo post-tratamiento, sí, sí es necesario, ¿ya? Pero ojo que siempre va a prevalecer el tema de los síntomas. La bacteriuria asintomática son más de 100.000 unidades formadoras de colonia de un mismo germen en 2 muestras de orina de pacientes asintomáticos y tienen una prevalencia que puede llegar al 17% de los mayores de 75 años, ¿ya? Muchos de ellos ya tienen una sonda urinaria o han tenido que sondearse por hiperplasia prostática benigna, por vejigas neurogénicas o por algunas otras enfermedades. Y muchas veces los pacientes que ya están postrados, que tienen un estado funcional deficitario, van a tener una mayor cantidad de urocultivos positivos. También hay, ojo con la presencia de alteraciones mentales, que eso también nos puede dificultar un poco el tema, porque no son capaces de decirnos que tienen síntomas, o no son capaces de referirnos síntomas. Por lo tanto, ahí tenemos que estar más atentos a lo que son los cambios de temperatura, lo que son las alteraciones de los signos vitales, lo que significa el dolor. Por lo tanto, ahí tenemos que hacer un muy buen examen físico. Muchos de ellos, de estos pacientes, pueden tener antibióticos en forma recurrente, ya sea por esto o por enfermedades de distinta índole, incluyendo la típica bronquitis o respiratorio, ¿ya? Y ojo con los pacientes que están institucionalizados, porque ahí puede ser mucho mayor también la presencia o sea, la frecuencia de esta bacteria sintomática. Pese a su elevada prevalencia, no hay una mayor morbilidad, ¿ya? Por lo tanto, el tratamiento no debería ser una cosa que tengamos que hacer de regla, ¿ya? Sobre todo porque nos estamos acercando en un punto de equilibrio difícil, que es que si le damos más antibiótico vamos a generar más resistencia, ¿ya? Y eso no lo podemos transar. Por lo tanto, tenemos que aquí racionalizar cuándo sí y cuándo no. Por lo tanto, no se aconseja la detección sistemática ni el tratamiento de la población en general. O sea, eso de andar tomando el urocultivo a todos los pacientes que son de un hogar de ancianos o de una casa de reposo, no, eso no se puede hacer, porque lo más probable es que vamos a encontrar en todos los pacientes algún grado de infección, menos a los portadores de sonda vesical, y peor aún es tomar el urocultivo de la sonda, o sea, del recolector. O sea, tomar el urocultivo del recolector o pinchar esa gomita que tiene para tomar el cultivo, no se puede hacer. Si el paciente tiene síntomas, hay que retirarle la sonda, cambiarle la sonda y en ese sondeo que uno le está cambiando la sonda, recién tomarle el urocultivo, porque el biofilm se forma a las 72 horas. O sea, estos recolectores están contaminados ya a los 3 días de estar puestos. Por mucho que te digan que no, que la sonda de silicona mejor, que esta es alemana, que esta otra es mejor que la china, no, da lo mismo. O sea, el biofilm no respeta ninguna cosa que sea inerte. Ellos se depositan en en todas las materiales inertes, formando una biopelícula y se van a mantener ahí porque es cómodo para ellos. Por lo tanto, siempre vamos a tener cultivos positivos en este contexto. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo tenemos que tratar? En la bacteriuria asintomática, en embarazo, antes de una intervención urológica, ahí está el esquema corto que yo les digo, y en los niños menores de 5 años. ¿Que es diabético? No importa. Si es anciano, no importa. Que si tiene la orina hedionda, no sé si ustedes usan esa expresión, pero tiene la orina hedionda o tiene de mal olor la orina. Típico que es el argumento. Incluso me ha tocado enfermera y médico, no, si ha estado malito para comer y tiene la orina hedionda, entonces tiene una infección urinaria, tenemos que tratar. Ojo, eh, tenemos que cuidar a estos pacientes porque tenemos que considerar que muchas veces cuando empezamos con un tratamiento antibiótico para estos pacientes, empezamos a restarle días de vida, porque a la larga, en el momento en que le llegue una neumonía, en el momento que le llegue una infección urinaria de verdad, no vamos a tener con qué tratarlo. Y eso es casi mortal. O sea, una bacteria asintomática que lleva 3 semanas
Si nosotros la tratamos, podemos sacrificar el único antibiótico que le puede salvar la vida en 6 meses más por una neumonía. Por lo tanto, aunque estén sondeados, no tratar. Una sola salvedad, los pacientes que tienen vejigas neurogénicas, o los lesionados raquimedulares, que no tienen sensibilidad en la vejiga, puede tener escapes de orina, y eso puede ser equivalente a la polaquiuria. Si el paciente asociado a eso tiene febrículas o tiene taquicardia o tiene algún otro síntoma, pudiese ser el equivalente a una infección urinaria, y en ese contexto sí deberíamos tratar. ¿Ya? Entonces, un paciente portador de sonda vesical con cambio del aspecto de la orina, el paciente se encuentra bien y afebril. Respuesta A: ante la presencia de cambio del aspecto de la orina, debería realizarse tratamiento antibiótico empírico. Respuesta B: realizar urocultivo, y si el urocultivo muestra más de 100.000 colonias, unidades formadoras de colonias, tratarse un antibiograma. Si el paciente es asintomático, no se debería tratar. Y se aconseja recambio de la sonda vesical. Sí, acá la mayoría, todos Sí, la C. Muy bien. Creo que por lo menos se están quedando algunos conceptos. Te estamos escuchando. Sí, ya. Como ya tocamos el tema y yo le contaba a Daniel, le pregunté si incluía este tema, porque me iba a entender un poquito el tema de la presentación en sí misma, o sea, aunque eran 45 diapositivas, ya creo que ya vamos llegando al final. Era porque, si bien el tema era ambulatorio, o sea, infección urinaria en el paciente ambulatorio, hoy día precisamente que fue porque tenía una hiperplasia prostática benigna que le tuvieron que sondear cuando llegó por el infarto y le traumatizaron la uretra. Entonces, al final, resulta que el paciente tiene en forma persistente hematuria. Entonces, explicarle a ese pobre señor y a su familia lo que significa una bacteriuria sintomática y que no la vamos a tratar, es complejo, y es mucho más fácil hacer la receta, y eso lo sabemos todos. Pero lamentablemente uno tiene que ser consecuente con lo que está enseñando, y en ese contexto le dije, no, no lo vamos a hacer a menos que usted tenga algún cambio. Ojo con lo que puede ser el compromiso de conciencia. En los pacientes adultos mayores que tienen estas condiciones, de repente el único síntoma puede ser el compromiso de conciencia. Si tiene un compromiso de conciencia, aunque no tenga fiebre, pudiese ser indicatorio de que sí debemos tratar esta infección urinaria, porque no sería una bacteriuria asintomática, porque el síntoma viene por el lado neurológico. ¿Ya? Entonces, y como le decía a Daniel, mira, yo creo que tenemos que tratarlo porque estos pacientes son ambulatorios. Aunque sean pacientes que estuvieron hospitalizados, que tuvieron una patología, son ambulatorios, nos llegan a la consulta ambulatoria. Y eso es lo complejo, porque tenemos que manejarlo. Un paciente ambulatorio con criterios de cosas que son intrahospitalarias. Por lo tanto, el 80% de estas tienen relación de esta ITU, tienen relación el sondeo vesical o la sonda urinaria permanencia. Y muchas veces se asocia a manipulaciones urológicas por la cirugía. ¿Ya? Eh, el Muchas veces estos pacientes tienen una sonda urinaria porque están en cuidado intensivo, como el caso del caballero que yo les comentaba, que tuvo el infarto y tuvo que entrar en el intermedio, o están en agudo y lo sondean porque tienen algún grado de retención urinaria. Entonces, tenemos dos cosas. Una que es la ITU relacionada al cateterismo urinario, que muchas veces los pacientes se les dice, ¿sabe qué? Hágase un cateterismo intermitente. Y eso puede generar, cuando hay una mala manipulación, generar una infección urinaria. Eh, También esas están asociadas normalmente, pueden ser hasta 72 horas después de retirar el catéter urinario. Y una bacteriuria asociada a cateterismo urinario, que es la presencia de un recuento significativo de bacterias, pero no tiene síntomas. Por lo tanto, esas son las que tenemos que saber diferenciar.
y ser muy acucioso en los diagnósticos, en la sintomatología, ¿ya? Y en eso tenemos que tener ojo, sobre todo con el compromiso de conciencia. Ese compromiso de conciencia que a veces es tan sutil como que la paciente no dice cuánto es la consulta al final de la consulta y es una persona que es totalmente escrupulosa en la parte monetaria y si no dice cuánto es, puede ser el compromiso de conciencia que o de repente no saber si es día o la noche, ¿ya? Entonces hay que ser muy acucioso en ese sentido. ¿Cuáles son los factores de riesgo para esto? Principalmente tener una caterización muy prolongada. Ya el sexo femenino, edad superior de 50 años, diabetes, insuficiencia renal, enfermedad grave de base, y que haya estado hospitalizado en neurología, en traumatología, pero una de las cosas, cuando uno aplica bien el criterio de poner la sonda, una de las cosas que más genera esta infección urinaria son las desconexiones inadvertidas, o sea, desconectar la sonda del recolector, ¿ya? Y lo otro es poner el recolector sobre la vejiga, que haya un reflujo. Y eso es casi infección urinaria segura. Más aún si ese recolector ha estado más de 72 horas puesto. La cateterización después del sexto día de hospitalización, inserción de la sonda sin técnica estéril, que ese también es un tema, y cuidados inadecuados. Dentro de los cuidados inadecuados está lo que yo les comenté, de levantar el recolector. Y eso lo he visto mucho, ahí es uno donde empieza a tener esas como casi contracciones en tónicas, así cuando me pasaron paciente a rayos, que lo llevan en la camilla y no hallaron nada mejor que tomar el recolector y ponerlo encima del paciente, ¿ya? Como para que no se pegue en el viaje, o que no vaya a sufrir un traumatismo el recolector, da lo mismo la infección urinaria después. O sea, lo ponen en el recolector arriba de la cama, el paciente o sobre el paciente. Y eso ahí uno dice, ya, ahí nos viene la próxima infección urinaria. Los hitos en el portador de sonda vesical dan cuenta del 40% de las infecciones nosocomiales, el 100% son portadores de sondas eh, eh, permanentes y han tenido una bacteria asintomática. La duración del sondaje es un riesgo. Acuérdense que 72 horas después de instalado la sonda puede contaminarse o formarse el biofilm, ¿ya? Y en ese contexto es donde uno tiene que dejar la sonda el menor tiempo posible. O sea, si es un paciente que pasó su parte crítica, aunque tengamos mucho deseo de saber cuánto es el débito urinario, tratar de retirar esa sonda si no es estrictamente necesario. Eh, el tema del sondaje cerrado y la menor duración posible, eso es lo que le había dicho. La mayoría de estas infecciones pueden ser por gérmenes multiresistentes o polimicrobianas, dentro de las cuales aparecen gérmenes, aparte de la coli, la pseudomonas, la klebsiella, muchas de ellas son resistentes, ya sean BLE o KPC, o que tengan incluso genes de resistencia como la BIM, que son metalactamasa o metalocarbapenemasa, que pueden ser muy difíciles de erradicar. El enterococcus también, y no olvidar que también muchas veces estas van a tener cándida precisamente por la prolongado del sondeo. Lo que tenemos que tener en cuenta es la fiebre, los cambios de patrón y aspecto de la micción. Esto les digo que puedan tener una filtración del sondeo, que también puede ser indicatorio de un pujo, dolor dorsolumbar o abdominal, náuseas, vómito y el síndrome confusional. Y lo ideal es que se reemplace la sonda si hay más de 7 días o hay bacteriuria asintomática, ¿ya? Y no se recomienda la profilaxis de antibióticos, salvo
cuando es un paciente inmunosuprimido y tiene endocarditis o ha tenido endocarditis. Estos pacientes se benefician de usar la fosfomicina previa al cambio. ¿Ya? Entonces, portadores de sonda vesical, y tú, en pacientes sondeados, no tratar bacterias asintomáticas, medidas preventivas. Si son sintomáticas, realizar el cultivo y tratar según antibiograma y retirar la sonda o aplicar el protocolo de cambio. Una alternativa, amoxiclavolámico para el tratamiento, día 14 días, y siempre ver el tema del antibiograma. Y la pielonefritis, ya lo habíamos visto, que son síntomas sistémicos y fiebre elevada. Eso también nos puede llegar y una de las cosas que tenemos que considerar es que las cefalosporinas de tercera generación son una alternativa, sobre todo en ustedes. Eso es lo que dice la guía que salió de ese consenso. Para ustedes la guía. Lo que sí yo recomiendo, a diferencia de esa guía que dice 1 gramo cada 24 horas, yo no bajo de 2 gramos. Y lo ideal es que si vamos a dar 1 gramo, 2 gramos, lo demos uno cada 12 horas, porque en los periodos que baja mucho nos quedan periodos sin antibióticos circulantes y eso puede ser un momento en que el germen puede aprovechar de generar la resistencia. Y el ciprofloxacino también ustedes lo recomiendan mucho. Nosotros usamos más en este lado, nos sirve más a nosotros porque tenemos más resistencia el cotrimoxazol. ¿Ya? Y con eso terminamos. Muchas gracias por la atención y espero que les haya quedado claro y estoy atento a cualquier comentario y duda que podamos resolver.